Se dice que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, pero en el caso de Jesús Arasua Rangel, el refrán va más allá. Y es que Jesús, o Chuyo, es mucho más que eso. Él es escritor, poeta, músico, dibujante, cuentacuentos, maestro, pero sobre todo, un verdadero artista preocupado por inculcar y promover la lectura, a través de todos los medios posibles. Sus formas de expresión son muchas y muy variadas, pero la que más contagia es la que realiza mediante una técnica muy particular, el juego. Sí, el juego grupal, ese que las generaciones de ahora tienen muy relegado o de plano en el olvido, derivado del uso y abuso de las nuevas tecnologías, pero que él asume como un desafío para inculcar conocimiento. Para Jesús, el campo de la literatura y las letras no tienen límites, pues en su arduo afán por la enseñanza, es capaz de llevar a niños y jóvenes a emprender el vuelo de lo inimaginable. Pero ¿quién es realmente Jesús Arasua Rangel? ¿En qué sueña? ¿Qué lo motiva? ¿Cómo fueron sus primeros pasos por el apasionante mundo de la lectura? ¿Qué le representa San José Iturbide? ¿Cómo vivió su infancia? Aquí su testimonio. Normal, lo he dicho otras veces, cualquier niño iturbidense de los 80, saliendo a jugar a la calle, en la casa, un taller de tejido como los que existían, que hoy en día parece que está olvidado el tejido de San José Iturbide. Sin embargo, los que crecimos en ello, pues lo recordamos, y sí, un taller de tejido. ¿Por qué lo menciono? Porque esto implica ciertas tareas, hoy en día dirían obligaciones, que teníamos que hacer. Sin embargo, bueno, yo ya lo veo como tareas que ayudaron a formar como persona, en todos los sentidos, ¿no? Con responsabilidades, horarios y demás. Entonces, un niño completamente normal. Salía a la calle, quizá no salía tanto como otros. Mucha parte del día me quedaba en el cuarto, sobre la cama, dibujando, leyendo lo poco que había, porque igual, al ser una casa normal, no hay tantos libros. Pero los libros que existían, pues quizá les di una y otra vuelta las veces necesarias, y quizá dibujé algunas cosas. Sigo siendo malo para dibujar, pero me gustaba dibujar. Quizá no era malo, quizá ahorita lo retomo, era lo que venía a mi imaginación, quizá era algo que no tenía sentido para otros, pero para mí sí. No, ¿qué crees? Que no jugaba fútbol. Okay. El fútbol no me ha gustado. Más bien en la adolescencia jugué básquet, ahí sí, de poste, y llegué a jugar en varios equipos a la vez, pero esto es hasta la adolescencia. En la calle se jugaba, ya en la infancia, sí se jugaba fútbol de vez en cuando, pues era de los últimos que elegían, porque realmente no era bueno. Pero también jugábamos otras cosas como el bote pateado, salíamos mucho en las bicicletas, entonces no existía la colonia de La Llorona, entonces agarrábamos ese camino hacia allá abajo, ahí rumbo al 5 de mayo, y dale en la bicicleta, ¿no? Pues era parte. Algunas veces, ¿qué más hacíamos? Pues sí, en la noche jugar quemados, pelotazos también, y contar historias, ahí en la calle de Gollado donde viví mi infancia, y hasta que me fui ahora un poquito más abajo, aquí en el mismo centro. Teníamos mucho eso, decían que ahí se oía La Llorona, entonces pues ahí nos quedábamos platicando a ver si algún día salía La Llorona. No salió, pero platicábamos de eso, nos gustaba platicar historias. Entonces esa parte es pues mi infancia, ¿no? No tiene nada especial, no tiene nada magnífico, y vuelvo a decir, no estoy peleado con el fútbol, pero no fue mi deporte, no fue algo que me llamara la atención. Entonces creo que sí sobrevivimos sin fútbol. Yo creo que uno de mis sueños más grandes, y no sé en qué punto lo tengo presente, es no ser olvidado, así lo digo. Y no porque me sintiera olvidado, sino porque siempre me he preguntado qué va a ser de nosotros el día que ya nadie se acuerde de nosotros. Y precisamente no acordarse de alguien comienza en el punto en el que esa persona deja de existir físicamente, ¿no? Y quizá eso me llevaba a empezar a escribir, ¿no? Yo recuerdo
que de pronto escribía mis primeros textos, no puedo decir que eran cuentos o poesías, no sé, de hecho no tengo recuerdo así con claridad como de qué escribía, pero me acuerdo que de pronto me imaginaba que esa hoja volaba, se la llevaba el viento y pasaban no sé cuántos años y alguien la encontraba, ¿no? Así como encontrar ahorita un texto de hace 1000 o 2000 años, ¿no? Y entonces eso era como lo que de pronto soñaba. Yo me gustaba mucho subirme a la azotea de la casa, en donde se hacía una cruz arriba en la azotea, en las varillas que salían. Tenía unas dobladas para presionar con el pie como si fuera un pedal y otras como si fuera parte de manejar, ¿no? Un volante o demás. Eso era lo que a mí me gustaba, o sea, imaginar eso, no sé, viajar en ese sentido y escribir como cosas de esas. Y imaginarme que alguien pasando los años lo encontraba así como si fuera una epopeya o un texto épico, ¿no? Así, no sé, cosas de niño, ¿no? Pero eso era como lo que soñaba. No tenía mucha claridad en muchas cosas. Estamos hablando en los 80, 90 cuando soy adolescente. A pesar de que en la secundaria ya hay orientación vocacional, todavía son pocas las carreras que se conocen, las clásicas, médico, abogado, etcétera. Porque hoy en día hay infinidad de carreras, ¿no? En que los niños pueden soñar o imaginarse siendo, y entonces pues se limitaba uno a esas carreras, y créeme que la mayoría no me gustaban. Entonces me gustaba más imaginar eso que te acabo de decir, que escribía algo y lo encontraban no sé cuántos años después. Cuando llego a la primaria, tengo una maestra que ella llegaba y nos contaba ciertas historias. Y a mí me gustaban las historias. Cuando empiezo a observar pocos libros que existen en la casa, los empiezo a leer con aquella inocencia de niño, esperando encontrarme ahí las historias que contaba la maestra, y no las encuentro. Entonces, esos sueños de niño pues me llevan a escribirlas. O sea, ok, no existen, déjalas, las hago, ¿no? En un libro que hice que se llama Imaginando Aprenderé, viene un cuento que recuerdo claramente, que de la maestra Lupe, era Guadalupe Urbiola, no me equivoco, nos relataba siempre, y en el libro de Imaginando Aprenderé, pues lo relato, lo retomo y le doy el crédito a mi maestra de primero y segundo de primaria, ¿no? Como la autora real de esa historia, ahí lo retomo. Ahí viene el encuentro. De los primeros libros que recuerdo haber leído, pues fue, por ejemplo, Moby Dick, Pedro Páramo, quizás no completo, como niños tomas y empiezas a leer y demás. Y por supuesto los libros de la primaria. Hoy en día es nostálgico cuando de pronto en el Facebook ponen los cuentos, las lecturas de primaria, y decir, a mí esta sí me gustaba, esta también me gustaba. Y la verdad, ese es mi primer encuentro con la literatura como lector. Yo siempre he dicho que más que escritor, que más que otra cosa, yo soy lector. Quizás no un lector como otros que tienen aquí los nombres de autores o los versos de cierto poema. Sin embargo, un lector que disfruta leer, y a lo mejor no sé si lo alcance a transmitir o no, pero siempre me gusta esa parte. Los libros, como lo dije, ¿no? Son alas para imaginar completamente, y eso es lo que a mí me llevó, ¿no? O sea, empezar a escribir, empezar a hacer las propias historias, igual como todos en la adolescencia, pues empieza a escribir un poco de soledad, un poco de amor, de ilusión, pero también yo tenía digámoslo así, en mi memoria, todas las historias que de niño escuché, desde duendes, brujas, el ánima y cosas así, ¿no? El diablo que va en un caballo, no sé, todo ese tipo de historias. Entonces eso a mí alimentaba la imaginación, y tengo muchos años que verdaderamente me he ido más por la parte del relato. Yo les digo que más que escribir cuento, escribo relatos, porque académicamente no tiene la estructura del cuento. Sin embargo, pues siguen siendo relatos, y relatos, creo que, digo, en la experiencia, cuando he ido a presentar los libros, de pronto hay personas que levantan la mano, y va a sonar un poco
extraño, ¿no? Y de pronto dicen, oye Jesús, ¿tú alguna vez has hablado con los árboles? Y te quedas así, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que lo pregunta también tiene un nivel de pensamiento y de conexión con la naturaleza, ya eso lo llevó el texto, ¿no? Y entonces te quedas y dices, ¿de verdad eso está provocando lo que escribí? Y eso es más que nada reflejo de las historias que yo he escuchado desde niño, sumado a lo que uno lee y a la imaginación. Tengo el término este de imaginería, ¿no? Que es la ingeniería de la imaginación. Entonces, sumado a eso, o sea, todo lo que puede uno construir. Y creo que estas historias verdaderamente pueden cambiar no solamente al mundo, sino personas, nada más que a veces quisiéramos que mágicamente pasara el brochazo y se cambiara, pero creo que podemos empezar en nuestro entorno. Bueno, creo que siempre, quizás no me he dedicado como tal, no vivimos de ello, soy profesor, pero cuando, digamos así, más fuerte, cuando llegué a los 20 años de edad, yo sentía que la vida se me estaba yendo y aquello que yo soñaba de escribir y que permaneciera, no se estaba dando, o sea, no llegaba. Y entonces cuando empiezo, digo, en aquellos años el internet apenas empieza, entonces la mayoría de las convocatorias o salen en periódicos todavía y demás, y empiezo a comprar periódicos de orden nacional pues, para encontrarme con esas convocatorias de manda tu texto, concurso de cuento, concurso de poesía, y empiezo a mandar, ¿no? Un poco ya también en ese tramo de años empieza a ponerse de moda el uso del email, y entonces ya es más fácil, porque ahora ya no mandas cartas, ahora mandas emails, y es más fácil porque puedes mandar muchos emails a diferentes partes a bajo costo y sin tanto rollo, sin tanto peligro de que la carta no llegara como era al inicio. Y así empiezo. En el 2001, bueno, en el 2000, empiezo a ganar una serie de concursos de calaveras literarias aquí en San José. Y otra vez se me prende así como que, ay, aquí está, vamos a empezar, ¿no? Y otra vez empieza la pila de que se puede. En el 2001 me empieza a publicar el Expreso, que era una sección del periódico Correo del estado de Guanajuato. Hilda Alchondo era la editora y empiezan a pasar cosas bonitas porque primero me publica y emocionado. Le mando otro y me publica, le mando otro y me publica y me empieza a publicar prácticamente cada 8 días. Después de ello viene la invitación, la primera invitación a la Feria Nacional del Libro en León, a la FENAL. Gracias a que Hilda Alchondo me está publicando, me la encuentro ahí, nos saludamos, nos conocemos por primera vez y me presenta Braulio Peralta, que es editor de Planeta, y la escucho por primera vez, escucho a alguien hablar bien de algo que hago y le dice, lee a Jesús por favor, te lo recomiendo. Nunca se dio nada con Planeta ni nada, pero bueno, tuve esa opción, ¿no? Y después el Instituto de Cultura, en un programa que tenía que se llamaba Formación de Públicos, me empieza a invitar a leer mis cuentos o mis relatos prácticamente por todo el estado de Guanajuato. Creo que ya recorrí los 46 municipios del estado y la mayoría de los queretanos, los de Guanajuato con el Instituto de Cultura, leyendo, o ya hoy en día con lo de cuentos para cantar como niños, pero ahí empieza la magia. Y entonces cuando digo, sí, yo me quiero dedicar a esto, porque me empiezan a llevar a ferias del libro y empiezo a leer mis textos en público, pero lo más importante, cuando terminan las jornadas en el hotel, pues por ejemplo tuve la oportunidad de estar en una cena donde estuvo Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, de hecho nos invitaron a un taller ahí en la FENAL en aquellos años que dio él, y varios escritores, vamos a decirlo así, buenos, ¿no? Que podía uno leer, y entonces extasía uno de esto, y yo digo, yo sí me quiero dedicar a esto. Y esa parte me motiva y empiezo otra vez a buscar convocatorias, a enviar. Pero desafortunadamente pues no le hemos dado en algún premio porque pues entendemos las situaciones, pero participé muchos años. Después también comprendo que mi finalidad no es publicar, sino mi finalidad es promover la lectura, promover la imaginación, la conciencia, y entonces empiezo a hacer ahora mi labor en escuelas, en 100 ferias de libro o en festivales culturales,
pero ya no tanto con la intención para publicar, sino más bien pues para empezar a contribuir a esta sociedad, pues a que tengamos más lectores, porque una persona que lee es más consciente, un niño que imagina puede crear, un niño que observa el mundo pues es mejor ser humano, por ejemplo, ¿no? Yo en mis talleres de poesía, por ejemplo, la primera lección es observar el vuelo de una mariposa durante cuando menos 15 minutos. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a apreciar la naturaleza, no podemos escribir poesía, para empezar, ¿no? Cuando hablamos de relatos, una de mis primeras actividades es agarren todos sus juguetes, no importa si es astronauta, marciano, charro, lo que sea, y empiecen a generar una historia con ellos jugando. O sea, ustedes pónganse a jugar, y eso que ustedes están haciendo, lo que hace el niño cuando agarra el monito con el caballo y luego el otro soldado que va aquí, eso es escribir, eso es generar la imaginación, eso se puede llevar a un libro, a un cuento, a un relato. Entonces son de las primeras actividades, y me doy cuenta, y hoy en día pues afortunadamente visitamos muchas escuelas trabajando desde este punto. Creo que tiene más que el reflejo de lo que soñé con ser niño, creo que tiene el reflejo de lo que jugábamos. Esa oportunidad en la primaria, aquí en la Miguel Hidalgo, todavía cuando estaba en el jardín, recuerdo mucho cuando salíamos a la 1 de la tarde y nos pasábamos al jardín a jugar a los encantados, ¿no? O a jugar a las escondidas. Todavía con la inocencia del niño, ¿no? Jugábamos, corríamos ahí, todos gritábamos, y eso he visto que se ha ido perdiendo. Ya de pronto, tengo no es anécdota, pero es la parte, ¿no? Que voy y cantamos en un preescolar, en una primaria, y de pronto hay niños que se acercan y dicen, es que yo nunca había jugado así de chido. Y te quedas pensando, ¿cómo es posible que un niño jamás haya jugado como niño, ¿no? De hecho, parece redundante, ¿no? Cuentos para cantar como niños. O sea, alguien diría, pues eso que haces, forzosamente lo tienen que hacer los niños. Pues sí, pero ¿qué creen? Que no todos los niños lo han hecho alguna vez. Y tengo esa dicha de que muchos lo han hecho cuando yo he ido a su escuela, o me he presentado en alguna plaza pública, porque al final de pronto se acercan y lo dicen. Y eso es lo que verdaderamente satisface, ¿no? Dices, bueno, creo que vamos por buen camino. No estamos haciendo grandes cosas en ese sentido, pero estamos llegando a donde queremos llegar, a la conciencia de que jugar no es solamente agarrar el celular o la tablet y buscar un juego en internet, sino al contrario. Ahora, pedagógicamente, Cuentos para Cantar como Niños, pues puede argumentarse diferentes puntos. Por ejemplo, ayuda a la psicomotricidad, ¿sí? Los movimientos finos, gruesos, ayuda al lenguaje, a desarrollar el lenguaje, la dicción, ayuda a respetar normas. Bueno, en fin, es toda una situación pedagógica que ayuda bastante. Claro, no con una vez, habría que estarlo repitiendo de manera constante, pero podría ser un modelo que de manera constante se podría estar utilizando en las escuelas para que los niños lo hagan. Y esto no significa que cada vez me estén invitando a mí, sino al contrario, la invitación es para maestros, para padres de familia, que cada vez se animen más a jugar con los niños, con sus niños, y cambiemos esta situación de solamente pensar que la tecnología es divertida, sino al contrario. O sea, la magia de un columpio es fantástica, la magia del avioncito pintado en el piso es inimaginable, por ejemplo, ¿no? Entonces, encontrar esa magia que de pronto hemos perdido y hacer que broten los sueños y que broten todas esas cosas, creo que es más la razón por eso, ¿no? Que se dejó de hacer y hay que volverlo a retomar. Creo que no solamente los padres, yo creo que los sistemas en los que vivimos hoy en día lo han orillado. Yo menciono, cuando era niño jugábamos esto y demás, sí, pero en los 80 mamá siempre estaba en casa, ¿no? Entonces era un referente. A lo mejor papá podía irse a trabajar quizás hasta otra ciudad, pero mamá estaba en casa. Hoy en día los niños actualmente pues tienen que padecer esto, ¿no? Mamá y papá están trabajando, y creo que una opción ha sido pues la tablet, el celular, la tele, la computadora, en fin, lo que exista, como un suplente
como un suplente de las actividades que se podían hacer en casa. Yo lo he mencionado, un niño de los 80, de los 90, de pronto te platica y dice, es que el domingo fuimos a jugar al río. Hoy en día un niño te dice, es que el domingo fuimos al centro comercial. Y hay una gran diferencia de haber ido al río, donde hay río, arroyo o al campo, como sea, a ir a un centro comercial, ¿no? O sea, la magia, digámoslo de esa manera, la cantidad de imaginación es muy amplia entre una y otra, ¿no? O sea, y eso lleva al desarrollo social, humano y demás del niño, ¿no? O sea, no es lo mismo ir a jugar en un columpio, correr, llenarte de tierra, respirar la naturaleza, a subir una escalera eléctrica, no correr, no esto, no el otro. O sea, hay una diferencia enorme. Y te decía, no es el padre de familia, o sea, desafortunadamente los tiempos han cambiado y esa situación nos lleva, pero podemos recuperarlo en las escuelas, tal como lo mencionaba, porque hoy en día la escuela sigue siendo la esperanza de adentrarnos un poquito a cosas que no digo que fueron mejores, pero que quizá le aportaban más a nuestro desarrollo. Las caras lo dicen todo. Tengo la fortuna de que David Durán, un muchacho de aquí de San José, trabaja en Casa de la Cultura. Cuando vamos de parte de ellos toma las fotos, igual Neftalí Montalvo en algunas ocasiones, y ver las fotos que ellos toman y los rostros que los niños tienen, ahí me lleva a imaginar y por supuesto a decir, yo no renuncio a hacer esto. Hay una foto en particular y la tomó David, le llaman Gatito, por cierto, y a quien saludo. Hay una foto donde la toma de perfil, estamos tocando y los niños están así, pero si lo ves completa la foto, desde los pies hasta arriba, los niños prácticamente están emprendiendo el vuelo. Y con eso te lo digo todo, ¿no? O sea, ver que los niños emprenden el vuelo, pues imagínate lo que me hace sentir a mí. O sea, ver esas caras, esas expresiones, la forma del cuerpo y demás. Entonces yo les agradezco a ellos que han sido los que, de cierta manera, de un tiempo hacia acá han capturado esos momentos y donde yo puedo ver eso y observar y reflexionar y decir, vale la pena porque sucedió esto. O sea, las caras, las formas, o sea, no lo puedo ni siquiera describir aquí, o sea, habría que ver las fotos para que observarlas al detalle y darse cuenta que ahí empieza el vuelo, o sea, empieza la imaginación. Quizá la tecnología como en su finalidad no tendría que habernos limitado. Tal vez es el uso que se le ha dado, como yo decía, un suplente de que ahorita no puedo atenderte, pues órale, juégale. Porque no solamente ha influido en la movilidad, en la imaginación, sino incluso en lo actitudinal. O sea, un niño que está ahí entretenido jugando, la mamá se levanta, le dice, ve por las tortillas, y lo más seguro es que se levante y diga, no, yo no quiero ir, rezongando, ¿no? Porque ha cambiado esa parte. También el estar jugando divertido, soltar el cuerpo, olvidarse como niño que tiene que ser uno, pues también te da la posibilidad de andar de mejor humor. Y acá esto, pues lo han dicho, ¿no? Los expertos, se estresa, puede generar dolor de cabeza por el cambio de luces y demás. Entonces creo que ha sido el uso excesivo que se le ha dado. Yo creo que la tecnología no es mala, por el contrario, debe ser muy buena. Sin embargo, su exclusividad en lo que se ha utilizado quizás es lo que nos ha afectado un poco. Hay muy poca promoción de parte de los gobiernos. Sí hay programas, convocatorias y demás. En muchas por edad ya no entramos, en otras por ciertas características no entramos. Pero creo que la cultura debería ser más libre. ¿A qué me refiero libre? Que tendría que haber más espacios para ella, que tendría que haber más personas motivándola, porque hoy en día esto no es visto como un negocio y por lo tanto no es redituable, y entonces es quizá lo último en lo que se note. Creo que la cultura es fundamental en todos los pueblos, en todas las sociedades, para desarrollarnos desde muchos aspectos, desde lo social, lo cognitivo, lo psicológico y no sé cuántas cosas más. Entonces creo que es importante promoverla desde lo individual,
hasta lo colectivo y por supuesto en la parte institucional. Sí hace falta más. Yo entiendo que hay alcances y demás, pero yo creo que aquí es donde precisamente el creador o el artista es donde surge, ¿no? Porque a pesar de todo ello, pues trabaja, propone y muestra. Yo creo que sí tendrían que ser más conscientes, no en las propuestas que hacen, sino más bien en las acciones ya ya en el puesto, porque representan una sociedad y la sociedad requiere de muchas cosas que se hagan en todos los ámbitos. Entonces no se puede pensar ya en la individualidad, sino tendría que pensar en el grupo social que representa. Bueno, San José Iturbide es mi pueblo, lugar donde nací. Por supuesto que me gustaría todo lo mejor para este pueblo, en todos los sentidos, culturalmente, deportivamente, socialmente, políticamente. Es un pueblo que requiere de muchas oportunidades y que tiene muchas oportunidades también, y que tiene gente muy valiosa y que también tiene mucha fuga de personas, precisamente porque quizás no hay dónde desarrollarse. Pero San José Iturbide es parte importante incluso de mi trabajo. Muchas de los relatos que cuento están situados aquí o los escuché aquí, o sea que los vivieron aquí en San José, ¿no? Entonces, a mí, yo siempre dije que los 5 de febrero tenían magia y me gusta cada 5 de febrero salir al jardín, observar desde los danzantes, cuando hay mojigangas, el castillo y darme cuenta que San José Iturbide tiene brillo, ¿no? O sea, potencialmente es un pueblo que quiero y es un pueblo que puede dar muchísimo más. Sí, durante muchos años he trabajado el taller literario con Casa de la Cultura en diferentes épocas y siempre se han acercado afortunadamente más jóvenes que personas adultas. Digo afortunadamente no porque sea más fácil trabajar con ellos, sino porque hay más esperanza de que haya nuevas voces. Una persona adulta ya está formada, tiene igual sus ideales y demás, pero un joven está ahí porque sueña. Entonces él, más que soñar a veces en obtener algo, él sueña en cumplir esa oportunidad de dar a conocer su palabra, su voz, su imaginación. Ahorita, digo, ojalá que hayan podido observar el Festival de las Letras Iturbidenses, pero en su mayoría fueron jóvenes los que participaron y eso a mí me da bastante gusto porque significa que hay esperanza. Cuando hay un niño dibujando, un niño escribiendo, un niño pintando, tomando fotografías, observando, lo único que puedo decir es que hay esperanza, en todo el rigor de la palabra. ¿Falta promoverlos? Sí, falta mucho en ese sentido y creo que ahí entramos todos, desde el maestro de escuela, desde la institución que le corresponde, desde el gobierno en turno, desde los que hacemos este trabajo de manera independiente también. Ahí entramos todos, porque a veces no es tanto que la institución no lo brinde, sino a veces la experiencia la tienen los que no pertenecen a instituciones y a veces ahí es donde podemos aprender más. Lo he dicho siempre, invitarlos a seguir soñando. De hecho, cuando hago las presentaciones de cuentos para cantar como niños, cerramos con la canción de A mí me gusta soñar, que precisamente invita a no dejar de soñar, a inventar cosas. Yo cuando digo que me gusta soñar, me gusta promover las sonrisas, me gusta promover la imaginación, pero sobre todo la libertad. Nadie puede esclavizar la imaginación y ese es el punto en el que más libres somos. ¿Qué viene? Estamos trabajando en diferentes antologías. En estos días acaba de salir una antología español zapoteco. Está por llegarme mi paquete de libros. También ahí con esa misma organización de Almadelia Cuevas, que trabaja un proyecto muy bonito, Ninguna lengua extinta,
También tenemos otra en Mazateco y hay uno más, otra invitación ahí, no recuerdo la otra lengua. Los textos en español los traducen a esa lengua, entonces tengo ya esa fortuna de estar ya en 2 antologías con ella y estoy trabajando mi texto para la tercera. Con Poderar, que es el grupo con quien hacemos los libros, está trabajando una antología, Infinito de Palabras, donde incluso también ahí participa otro escritor iturbidense, Arturo Chaire. Con la Red Estatal de Tertulias Literarias, la Red de Escritores del Estado de Guanajuato, estamos trabajando en tertulias virtuales y siguen vigentes las revistas en las que mes con mes trabajamos, y esperemos que pronto haya otra antología. Con la editorial hispana de Estados Unidos, Hispana USA, también este año, ahorita acaba de salir el segundo libro en el que participo. Había salido uno que era dedicado a migrantes, poesía de migrantes. Ahorita salió el de Divina Mujer y vienen 2 más, uno donde participé con textos para niños y uno que se llama, y uno que trata sobre el país en el que vivimos, en este caso México, y que son relatos muy mexicanos, muy al estilo de Juan Rulfo y cosas así. Y bueno, seguir participando en las escuelas donde nos inviten, principalmente es donde acudimos a algunas escuelas. Lo vuelvo a decir, tengo la dicha de que en este noreste de Guanajuato he visitado desde preescolares hasta las universidades existentes, preescolares y primarias a cantar, y créanme que al año visitamos cerca de 75 escuelas entre primarias y preescolares, más secundarias y prepas donde ya presentamos libros, presentamos textos, y universidades también. Hemos tenido la oportunidad de participar cuando menos 3 o 4 ocasiones en la Universidad de Guanajuato, con la sede aquí en Tierra Blanca, y entre otras, ¿no? Y por supuesto eso a mí me llena de gusto y es lo que vamos a seguir haciendo y participando. Ahorita estamos trabajando en línea en Casa de la Cultura. Cada jueves subimos un video con algunas estrategias para cómo aprender a contar. Regularmente el taller lo trabajamos en escuelas, algunas ocasiones, si hay la demanda, lo trabajamos ahí mismo en Casa de Cultura. Entonces pues estén ahí al pendiente y ojalá nos veamos pronto pues, en su primaria, en su preescolar, para cantar y sobre todo para soñar y reír.